La vida cristiana está fundamentada sobre la fe. Y hay una fe natural y normal que tenemos todos. Creemos en nuestras capacidades, creemos en lo que vemos, creemos en lo que conocemos. Pero la fe, la cual nos permite conocer a Dios y andar en el mundo espiritual, tener acceso a Él, creer a su palabra, a sus promesas, necesita de otro tipo de fe, una fe que solamente viene de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y de esa fe que se mueve, que acepta, que camina en lo sobrenatural, es lo que queremos ver hoy. Y todo comienza en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el versículo 6 en adelante. Y dice que Jesús es la luz que se describe aquí. Leamos lo siguiente. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Estoy hablando de Juan el Bautista. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el 9 está la clave. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a estar en el mundo. Y Jesús es esa luz descrita aquí. Nos dice que Jesús es la luz del mundo para todo el que cree en él. Y el versículo 10-11 lo reafirma. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, si usted mira desde la descripción de Jesús, desde el comienzo de su ministerio, de su introducción a esta tierra, está hablando de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron. Y la incredulidad siempre ha entristecido el corazón de Dios. Cuando el Señor estaba en la carne, sobre la tierra, Él trajo una luz increíble sobre el mundo. Y el propósito de esa luz era abrir los ojos de los hombres. Y es triste, pero las Escrituras nos muestran conductas de incredulidad ante tal luz. Y por eso vamos a estudiar algo importante que tiene que ver mucho con la doctrina de la iglesia y con respecto a este tema. Y lo vamos a encontrar en los capítulos 11 y 12 del Evangelio según San Juan. Nos muestra en el capítulo 11 el milagro de resurrección de Lázaro. Hubo romería y hubo curiosidad por lo que había hecho Jesús. Querían ver al hombre que llamaban Mesías, y todo este pueblo, unos días después de la Pascua, vieron al Mesías entrar a Jerusalén montado en un asno, y todos con palmas en mano exclamaban Hosana. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la profecía. Ellos sabían y conocían lo que Dios les había revelado allá en Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9. Entonces, ellos estaban viendo que se estaba cumpliendo una profecía, pero les costaba trabajo entender y recibir lo que estaba delante de sus ojos. Y eso nos pasa hoy, iglesia. Muchos tienen problemas, dificultades, crisis, conflictos. Y cuando se les habla de Dios, cuando se les habla de la palabra, cuando se les muestra como la única y poderosa salida a sus problemas, ellos no lo aceptan, no lo reciben. Les cuesta trabajo entender, y eso es para mí. Entonces, igual el pueblo conocía la profecía. Es más, esperaban el cumplimiento de esa profecía. Y miremos el corazón del impío, una persona hipócrita. Pues cuando oyeron el milagro de resurrección de Lázaro, la gente se amontonó, se regó la fama del Señor y querían conocer al Señor y querían conocer a Lázaro. Y en el capítulo 12, en el versículo 9 en adelante, leemos lo siguiente. Y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, refiriéndose a Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén y amén. Increíble. Oyen del milagro de resurrección de Lázaro.
oyen que Jesús está en medio de todo, oyen que y saben ellos por la revelación que tienen y por el conocimiento de la profecía que solamente un enviado de Dios podía hacer algo así. ¿Y qué se les ocurre? Vamos a matarlo, vamos a acabarlo, porque nos va a dañar todo lo que tenemos, todo lo que conocemos y todo lo que sabemos. Es impresionante. Fíjense que es un problema del orgullo del hombre, de la autosuficiencia del hombre, su incredulidad. Es la mezcla, es el cemento, es la materia prima que nos lleva y nos conduce al pecado, a dudar de Dios, a apartarnos de Dios, a no aceptar lo que Dios demanda de nosotros. Y esto es triste, porque esto no es de esa época, esto también se está viviendo hoy en día. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos cuestiona, cuando Dios nos confronta con su palabra, entonces decimos, ay no, hasta aquí. No, ya eso es muy difícil. Es igual, es igual. Ahora, observa el corazón de alguien que sí tiene hambre del Señor y que es sensible a la voz del Espíritu. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, y te estoy hablando del versículo 20 en adelante, dice, y había ciertos griegos, vea, no eran judíos, era gente extranjera entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén y amén. Y miren la respuesta del Señor, en otras palabras, es claro, llegó la hora, que vengan, que me conozcan, que me escuchen. Y la verdad es que un corazón contrito y humillado, una persona que tiene hambre y sed del Señor, Él no le echa fuera. Y ellos se acercaron, deseosos, hambrientos de conocer al Señor. Y el Señor les dijo, listo, claro que sí. Iglesia, esta hora donde tienes hambre y sed del Señor, este momento, como el que vemos en estos griegos, ¿ya llegó a tu vida? ¿De verdad anhelas que llegue el domingo para ir a la iglesia? ¿De verdad deseas, antes de acostarte por encima de cualquier cosa, decir, Señor, gracias por lo que me has dado en este día? ¿De verdad cuando te levantas, te encuentras con el Señor y le expresas gracias por el nuevo día que me das y pongo en tus manos toda mi vida? ¿De verdad te gozas cuando tomas la Biblia y la lees y sientes que Dios y comprendes que Dios te está hablando y te está enseñando? Porque esa es la hora en la que debemos andar como iglesia. Los griegos se valieron, hablaron con el uno, este habló con el otro y finalmente llegaron a Jesús. Así que Dios está llamando hoy. Dios está diciendo, es el momento que necesitamos. Y óigame bien, el versículo 25 dice, y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Qué bendición tan grande y tan especial lo que está diciendo el Señor, lo que está hablando Dios. Y ese es el llamado hoy para la iglesia. Seguir a Cristo implica dejar cosas, renunciar a cosas, morir a cosas. Y es importante. Usted no puede vivir en el Señor de cualquier manera. Usted no puede hacerlo de cualquier forma. Usted necesita tener un compromiso, una entrega con el Señor, renunciar a cosas. Y aquí es donde nos quedamos patinando. Porque nos parece increíble tener que soltar esto, dejar aquello, dejar este pecado, dejar estos vicios, dejar estas costumbres, estas conductas que no agradan a Dios o que se vuelven un obstáculo en nuestra búsqueda con Dios. Pero preferimos vivir en la alegría y el contentamiento del momento que otra cosa. Y cuando Jesús está diciendo esto, oiga lo que pasa. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí
y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mío, sino por causa de vosotros. Por causa de vosotros, ¿por qué? Por la incredulidad que ellos tenían. Y el Padre se revela, el Padre se manifiesta, el Padre respalda lo que Jesús está diciendo. El Padre, en otras palabras, está diciendo, yo estoy con Él. Y como Él lo dice, así es. Así que ese es el tiempo para volcarnos al Señor. Es el tiempo para despojarnos de todo aquello que hasta aquí nos ha mantenido en incredulidad. La incredulidad nos aparta de Dios. La incredulidad es como una espesa neblina que no nos permite ver lo sobrenatural de Dios. La incredulidad es como algo que entenebrece nuestro entendimiento, oscurece nuestro entendimiento, entonces no podemos comprender la verdad de las Escrituras. Y desafortunadamente esto lo oye uno muy seguido. Yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Sí, es bonito y todo, pero no la entiendo. Pero cuando damos este paso, cuando podemos entrar en ese contacto sobrenatural y abrirse el entendimiento, entonces estamos dispuestos y preparados para recibir todo lo sobrenatural de Dios. Este capítulo 12 del Evangelio según San Juan, es posible que no haya otro capítulo que tenga tanta prueba de la deidad de Jesús como este. Nos muestra la resurrección de Lázaro por cuenta de Jesús y vemos el cumplimiento de una profecía conocida por siglos y finalmente escuchó una voz desde el cielo. Y todo esto sucedió ante una enorme multitud de personas religiosas. Dios les había dado a esta gente su ley, su pacto y sus promesas. Y a pesar de todo lo que sabían de Dios y sus promesas, tienen la desfachatez de cuestionar a Jesús. Y el versículo 34 lo quiero leer porque dice lo siguiente. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que es Cristo, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué es o quién es este Hijo del Hombre? Y qué tremendo. Ellos dicen, tú dices que vas a ser crucificado. Y nosotros sabemos que el verdadero Mesías vivirá para siempre. Y la gente preguntó también, ¿quién es este Hijo del Hombre? Y esta pregunta sorprendió a Jesús. Era increíble la ceguera del pueblo. Jesús ni siquiera trató de contestar su pregunta y antes les advirtió lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y aquí esto nos lleva a considerar la seriedad de Jesús. Él les había dado muestra de quién era. Se presentó como el Mesías. Le había mostrado por las Escrituras del cumplimiento de la profecía donde Zacarías e Isaías constantemente mostraban la venida de un Salvador. Y aún así no creían en él. La luz había alumbrado en la oscuridad, pero sus mentes estaban oscurecidas, no entendían y no pudieron echar mano a esa verdad transformadora que Él les había dado. Y por eso les dice, mientras esté la luz, caminen en esa luz. ¿Y qué es la luz? El Evangelio, la palabra, la verdad. Y usted no puede ignorar la palabra, usted no puede desconocer la palabra. Usted no puede desconocer las verdades que están en la Biblia. Y es increíble, pero hoy la iglesia no lee la palabra de Dios. Es más, muchos pastores predican es una cartilla, un libro, un tomo de algo, algo que ellos escribieron o algo. Pero tenemos que retomar es la palabra de Dios. En ella, óigame bien, hallaréis la verdad, hallaréis la vida eterna. Es el camino estipulado. Es el manual de cómo debemos nosotros andar y caminar. Y entonces la luz había alumbrado en la oscuridad, pero sus mentes estaban oscurecidas. Y ellos no pudieron tomar esta verdad. Ellos no hicieron nada para poseerla.
¿Estará pasando eso hoy en la iglesia? Yo creo que sí. Y mire el versículo 36, esta gran enseñanza. Y entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Qué tremendo y qué impresionante. Cuando usted ignora la luz, cuando usted ignora la verdad de la palabra, cuando usted no cree y cuando usted se deja dominar por la incredulidad y anda en la oscuridad, anda perdido, entonces dice que el Señor se oculta de esa persona y lo deja. La incredulidad es uno de los pecados más terribles y más abominables a los ojos de Dios. Dudar del Señor, dudar de su poder, dudar de su deidad, dudar de su palabra es fatal. Y en ninguna parte de la Biblia vemos una actitud compasiva de Dios hacia un pueblo incrédulo. Y aquí lo hizo. Ante un gentío incrédulo, Jesús sencillamente se alejó y esta gente que vino a Jerusalén en la oscuridad salieron, pues no recibieron la luz que les fue dada. Y eso pasa a muchas personas. Van a la iglesia domingo tras domingo, escuchan sermón tras sermón y siguen en su incredulidad, siguen en su ignorancia, siguen en su negligencia espiritual y siguen deleitándose en su pecado. Es algo muy palpable en la iglesia de hoy. Esto lo estamos viendo y esto es lo que Dios nos está llamando su atención hoy. Si usted no entra en esa fe de lo sobrenatural, si usted no se despoja de toda incredulidad de su vida, usted no va a poder conocer a Dios en la dimensión que debe conocer. Entonces no hubo más esperanza para ellos a causa de su incredulidad. Prefirieron seguir en tinieblas. Las tinieblas representan aquí la ceguera espiritual, representa la confusión, la ignorancia y la negligencia espiritual, mientras que la luz representa la palabra, el conocimiento de la doctrina, el deseo de seguir a Dios, de obedecerlo, de vivir para Él. Así que día tras día una nube de confusión está sobre la gente que está plagada de incredulidad. Y esta confusión guía sus vidas en toda decisión que tomen sin saber que su vida está llena de oscuridad y un corazón de piedra insensible a todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Y esto es lo que tiene hoy a la iglesia anclada, detenida, su incredulidad. Creo hasta donde me conviene, me muevo hasta donde de verdad me conviene y me siento bien. Pero cuando tengo que traspasar, cuando tengo que ir más allá, hasta ahí llega todo. Hasta ahí es donde yo me siento bien. Y es esto lo que nos está demandando hoy el Señor. Usted quiere entrar en una fe de lo sobrenatural, usted necesita despojarse de la incredulidad. Usted necesita avanzar y conocer a Dios en otra dimensión. Iglesia, todo esto que estamos viendo en el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 es real y se está cumpliendo hoy en la iglesia. Ciertamente el Espíritu Santo ha revelado hoy para nosotros lo que aquellos judíos no vieron. Nosotros lo sabemos por las Escrituras y por la revelación del Espíritu Santo. Ese Espíritu que Dios ha preparado nos ha dado para que grandes cosas sean dadas a nosotros los que amamos al Señor. Nos fue dado el Nuevo Testamento para instruirnos en esto. Nosotros nos fue dado el Espíritu Santo para enseñarnos de la misma manera que Jesús enseñó a sus discípulos. Se nos ha entregado parte de su naturaleza divina. Dios usa pastores, maestros, evangelistas y hombres ungidos con el poder de su Espíritu para enseñar y mostrar esa luz verdadera. Esa luz que nos muestra la verdad, que nos recuerda la fidelidad de Dios para liberarnos una y otra vez y cuantas veces sea necesario. Pregunto, con todo esto disponible para la iglesia hoy, ¿cómo es posible que haya nubes de oscuridad entre nosotros hoy? El pecado o el territorio de tinieblas y el diablo es el príncipe de estas tinieblas. Son los que están gobernando y dirigiendo el mundo y son los que han entrado en la iglesia hoy.
Pablo nos muestra en Gálatas las obras de las tinieblas, pero Jesús nos está hablando aquí de otra clase de tinieblas. Jesús está hablando de un espíritu de ceguera, de indecisión, un espíritu y mente abatido, y esto es lo que está hoy todo sobre el creyente. Hoy encontramos, no tengo ganas de ir a la iglesia, me siento desanimado, me siento sin deseos de seguir adelante, la verdad siento que no puedo más. Y ese espíritu de indecisión, ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de desaliento y de desánimo es el que ha tomado la iglesia. Y vive en ciclos, un tiempo arriba, un tiempo abajo, un tiempo rasgan los cielos, un tiempo se revuelcan en el piso. Jesús aquí no se dirige a los impíos ni a los que no conocen o a los apóstatas. Él se lo dice, óigame bien, directamente a los que le siguen. Él está hablando de un estado de oscuridad que viene sobre los cristianos, aquellos que se niegan a escuchar la palabra con fe. Ellos descuidan el caminar bajo la luz y que Él les está ofreciendo. Y un día despierta y se dan cuenta que Dios ya no les habla, que Dios ya no los escucha. Y perdonen la pregunta, pero ¿esto te describe? ¿Estás pasando por un momento así? ¿Ves que tus oraciones no son respondidas? ¿Estás deprimido constantemente? ¿Vives en amargura? ¿Vienen sobre tu vida situaciones que no puedes explicar? ¿Vives decepcionado de la gente que está a tu alrededor? ¿Dudas en todo tiempo? ¿Sientes melancolía e indecisión? ¿Ya no sientes el gozo del Señor que una vez estuvo en ti? Esta es la oscuridad que está hablando el Señor. Estas son las tinieblas que Jesús advierte. No dejes de aprovechar la luz que el Señor te está ofreciendo. Camina en esa luz, anhele su preciosa palabra, tome sus promesas, avergüence a Satanás en el nombre de Jesús y destruye toda maquinación y obra del enemigo. Revístete del poder del Espíritu Santo y avanza. Recorre el camino que Dios ha trazado para que tú andes. Recuerda sus victorias y sus fidelidades pasadas, pues reconoce que Él está al control de todo lo tuyo. Y si esto es real en tu vida, te bendigo, pues estás caminando bajo la luz del Señor. Y a esto se refiere. Y una persona que está en esta luz y que está apartada de las tinieblas es la que puede entrar en una dimensión de fe de lo sobrenatural. De otra forma, no es posible. Repaso el versículo 35 de Juan 12. Entonces Jesús les dijo: y aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y esta persona ha perdido su camino. Esta persona está confundida, está indecisa y da pasos de ciego. Isaías lo describe así. Quiero que lo veamos en el capítulo 42 de Isaías, porque esto es precioso. Lo que el profeta nos muestra aquí en el versículo 18 en adelante. Isaías 42, del 18 al 23, lo voy a leer. Dice así el Señor: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y Jehová se compadeció por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojos y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y cuál fue el pecado de esta gente para que fueses entregado a las tinieblas y viviesen de esta manera? Claramente su incredulidad. Y en este versículo 24, Isaías dice lo siguiente: ¿quién dio a Jacob en botín
y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Amén y amén. Y aquí hay algo espeluznante. ¿Quién permitió que todo lo que acabamos de leer aconteciera al pueblo de Israel? El motivo, su incredulidad, su pecado. Ignoraron su ley, ignoraron su doctrina, su palabra. Pero ¿quién se vino en contra de ellos? El mismo Jehová. Y es que el pecado de incredulidad, Dios lo cobra caro. El pecado de incredulidad, Dios no lo permite. Óigame bien, ni lo aprueba. Hermano, Dios es santo. El versículo 25 de ese capítulo 42 de Isaías nos lo muestra. Dios es muy santo. Y la pregunta es, ¿lo tomamos con seriedad? Porque si no lo hacemos, es mejor que te apartes. Cuando está en tiniebla, todo es confuso. No te llega ninguna palabra de Dios. Un día una persona me dijo, tu palabra no me llega. Y yo entendía, claro, está en oscuridad, está en tinieblas. No le puede llegar la palabra. La palabra, cuando una persona está en tinieblas, le choca, le fastidia. Y la persona busca a Dios, clama, pero Dios no lo responde, pues Él no tiene comunión con un espíritu de incredulidad. Vamos a leer algo importante en Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 28. Y esto se refiere cuando una persona está en tinieblas. Y mire esta experiencia, Proverbios 1, 24 al 28. Por cuanto llamé y no quisiste oír, está hablando el Señor. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Amén, amén. Iglesia, mientras esté la luz, camine bajo esa luz. Entonces, ¿cuál fue el pecado de esta gente para que fuese entregado a las tinieblas? Claramente su incredulidad. Y ahí está el Señor hablando. Y esta es la experiencia de una persona que camina en tinieblas. El mensaje hoy es que el Señor espera que caminemos en luz, que confiemos en su palabra y echemos manos a sus promesas. La única forma de salir de las tinieblas es volver a su palabra y caminar bajo la guianza de su Santo Espíritu. Cuando tú te fijas en tus debilidades e incapacidades, permaneces en tinieblas. Hay personas que se sienten estúpidas y se lo dicen, se golpean y dicen estúpido, estúpido, etcétera, etcétera. Se menosprecian constantemente y se comparan con otros y dicen no soy nada, quisiera ser como tal o como aquel. No hay esperanza para mí. ¿Te acuerdas la impresión de los 10 espías que llegaron cargados de incredulidad, de dudas y angustiados? Miren esta incredulidad pasiva. Los espías no culparon a Dios, ni se apoyaron en Él. Solo dijeron, no podemos, somos como langostas. Mostraron una aparente humildad, sencillez e incapacidad. Pero al contrario, esto es un menosprecio a aquel que es la luz del mundo. Pablo descubrió esta gran verdad y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba reconociendo que era una persona débil, que en su fuerza y en su capacidad nada podía hacer, pero que él tenía una fuerza, que él estaba anclado en una roca que lo llevaría a una dimensión de lo sobrenatural, de una fe sobrenatural que le permitiría alcanzar y lograr todo lo que Dios había dispuesto que él hiciera. Cuando estás en la luz, puedes creer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, cuando te quejas de tu debilidad, tú no estás menospreciándote a ti mismo, estás despreciando a tu Señor. Tú estás negándote a creer y a caminar en su palabra. Y esto es pecar contra la luz y trae las tinieblas. Los espías israelitas estaban tan enfocados en sus debilidades y estaban listos a rendirse. Ellos hasta querían regresar a Egipto. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a sus temores? Él les dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Estoy hablando de Números 14:11. Y Dios les acusó de su pecado de incredulidad. Y hoy el Señor te pregunta, ¿cuándo vas a creer lo que te he prometido? ¿No te dije que mi fortaleza viene o se magnifica en medio de tu debilidad? Yo te dije que usaría lo débil, lo pobre y lo menospreciado de este mundo para confundir a los sabios. Recuérdelo, yo soy Jehová, fortaleza eterna, y por medio de mi espíritu te haré fuerte. Y así que cuando confíes en mí, verás mi gloria. Dios se disgusta cuando su pueblo no camina en la luz de sus promesas de pacto. Iglesia, hasta aquí hemos pensado que cuando nos quejamos de nuestra debilidad e impotencia, nos hacemos daño solo a nosotros mismos, pero no es así. Primero herimos y airamos a nuestro Señor, pues no confiamos en Él y así desarrollamos un corazón endurecido. Vamos a ver algo importante en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 8 al 11. Y dice el Señor lo siguiente: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Usted no tiene acceso a una fe sobrenatural, a una confianza, a un descanso en Dios, si usted provoca ir a Dios con su incredulidad. No entrarán en mi reposo. ¿Fue por el adulterio? No. ¿Fue por la codicia? No. ¿Por las borracheras? Tampoco. Fue solo por su incredulidad. Aquí estaba una nación expuesta a 40 años de maravillas y milagros de Dios. Ningún otro pueblo en la tierra fue tan amado y tiernamente cuidado. Recibieron revelación tras revelación, bondad tras bondad, y todo lo que Dios les ofreció y tenía para ellos se los entregó. Recibían palabra fresca, revelada a Moisés, pero ellos nunca mezclaron esta palabra con fe. Por lo tanto, escucharlas no les fue provechoso. No confiaron en que Dios les sería fiel por siempre, y desde el momento que entró la incredulidad en sus corazones, la oscuridad cubrió su caminar por el desierto. Iglesia, la incredulidad es el cemento que endurece tu corazón. En Hebreos 3:17 leemos lo siguiente: ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ahí está. Esta incredulidad encendió la ira de Dios contra ellos. Y Hebreos 3, el versículo 12 y 13, leemos lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén y amén. Qué cosa tan tremenda. La incredulidad es la madre de todos los pecados, es la raíz de toda rebeldía, de la amargura y de la frialdad. Iglesia, este Hebreos 13 fue escrito para la iglesia y termina con palabras muy duras, como la que encontramos en el versículo 18 y 19. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hay una tierra prometida, hay una instancia de descanso, de confianza, de seguridad y de victoria, pero para aquellos que son dominados y controlados por la incredulidad, que viven y caminan, óigame bien, apartado de esa luz de Cristo, no habrá reposo para ellos, no habrá cumplimiento para las promesas. Por eso muchas veces la iglesia ora, la iglesia busca a Dios por momentos, pero no obtienen respuesta. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de incredulidad. Caminan en tinieblas, viven apartados de la luz del Evangelio, hacen las cosas como mejor les parece. Y tal vez puedas decir, yo no tengo incredulidad.
Pero pregunto, ¿te molestas cuando las cosas van mal? ¿Te molestas? ¿Estás inquieto? ¿Pierdes el gozo con facilidad? El verdadero cristiano permanece en reposo tranquilo y confiado, pues está en total dependencia y confianza en Dios, y su palabra ciertamente está en él. El reposo es la principal evidencia de fe. El endurecimiento de corazón llega cuando dejamos de ver a Dios como un Dios sobrenatural. Si usted quita la palabra sobre, entonces te quedarás solamente con lo natural. Así viven mucho su fe en lo natural, en lo normal, y no en lo sobrenatural. La verdadera fe tiene este adjetivo compuesto, lleva la palabra o el adjetivo sobre y natural. Marcos 6, versículos 50-52 nos narra una gran verdad que va a traer claridad sobre nosotros. Vamos a ver, Marcos 6, versículos 50 y 52. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Y qué es lo que está hablando aquí? Y sobre todo en esta parte final. Ellos acabaron de salir de ver un milagro de multiplicación de panes y peces. Y les pareció algo natural. Bueno, se sació el hambre de las personas que estaban oyendo al Señor. Todo estaba bien, todo estaba bajo control. Y dice que terminaron, recogieron las cestas. Usted conoce la historia de los prodigios y maravillas que Dios había hecho. Y todo estaba bien hasta ahí. Y se fueron. Y quedó ahí. Pero no había pasado nada, sus vidas no habían sido tocadas. Y eso pasa muchos en la iglesia hoy. Van, oye una palabra, sí, qué bonita, qué lindo. Ven un milagro, ah, qué bueno, sí, Dios es bueno. Pero no llega a su corazón. No llega a ellos ese sentir y ese poder decir, si Dios lo hizo con él, con el otro, lo puede hacer conmigo. Yo también necesito de este Dios. Y ahora Dios lo lleva a una experiencia muy fuerte que toca parte de la seguridad de sus vidas. Dice que estando montado en una barca en medio de una tormenta, aparece Jesús caminando sobre las aguas, trae la calma sobre ellos y dice que cuando pasó esto, óigame bien, pudieron entender finalmente el milagro que había pasado. Y ellos pudieron entender que cuando andaban con el Señor, ellos podían andar en un nivel de fe de lo sobrenatural. Y es que andar con el Señor nos lleva de milagro en milagro, de portento en portento y de maravilla en maravilla. Yo no sé qué problemas tenga ahora tú, pero es el momento de despojarse y dejar toda incredulidad. Si el Señor permitió que llegaras a esta encrucijada, Él te va a ofrecer la salida. Él va a mostrarte tu gloria y Él te va a levantar. Y tal vez hasta aquí te hayas movido un tiempo en la luz, un tiempo en las tinieblas, un tiempo en la palabra, un tiempo en la incredulidad. Pero hoy es el tiempo de desechar toda incredulidad, toda oscuridad en tu vida, toda duda y toda angustia y entrar a una dimensión de gloria que el Señor tiene reservado para todos aquellos que le aman y que le buscan y que pueden creer en Él. Amado Señor, te doy gracias, porque hoy en el nombre de Jesús dejamos todo vestigio de tiniebla y oscuridad en nuestras vidas. Y hoy entramos en la dimensión de la gloria, de la verdad, de la vida, de la luz que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos enseñas que cuando estamos contigo, cuando caminamos bajo la luz, bajo tus promesas, bajo tu gloria, bajo tu presencia y bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo, podemos declarar con toda seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vencemos todo obstáculo del camino y vamos adelante con nuestra mirada puesta en el Señor y nuestra confianza y nuestra seguridad firme en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén y amén.